Muy bien, vamos a tomar contacto con Hugo Yasky, hombre fuerte de la CTA, de los trabajadores, hombre fundamental por estos tiempos en donde se respaldan un montón de trabajadores que indudablemente están agobiados por todas las cuestiones que están pasando y quieren escuchar a sus líderes, obviamente, para saber qué va a pasar de cara al futuro. Hugo Walter Casamayor lo saluda, un gusto, La Tecla en Vivo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto, escucharlo. ¿Qué días se están viviendo, no? Son días difíciles para el pueblo y para los trabajadores. Creo que hay un gobierno que viene a aplicar el mandato de los grupos económicos poderosos de este país. Y bueno, eso se siente en la falta de trabajo, se siente en la insuficiencia del salario. Por supuesto que estos sectores ayer nos anotician de que van por más, porque aparece algo que era un secreto a voces, porque se sabía que embarcarse 50 había 3 o 4 proyectos de reforma laboral y bueno, La Nación, que es de alguna manera el vocero no oficial de este gobierno, acaba de ponernos al tanto de que van por una reforma laboral que liquidaría el movimiento sindical tal cual nosotros lo conocemos, los derechos que se conquistaron a partir del 45, el derecho a la indemnización, la convención colectiva de trabajo, la incorporación como una obligación de la flexibilización laboral, es decir, además del ajuste, una reforma estructural que, bueno, es la que dictan desde el mandato empresario, desde un país de mano de obra barata que pueda competir con el sudeste asiático de igual a igual, y para eso la única manera es abaratando la mano de obra, no hay otra. Sí, está claro que si no las inversiones parece que no van a llegar. Ahora uno imagina que a esta altura, esto pudo haber pasado en otros tiempos, pero me parece que el movimiento obrero está muy bien organizado. Creo que desde el Congreso tampoco se va a permitir semejante cosa. No me parece que tenga el gobierno la fuerza suficiente de poder quebrar el esfuerzo de tantos años, ¿no?, de lucha, sobre todo sindical y gremial. Yo creo que a priori todo sería como lo indica un razonamiento objetivo, ¿no?, lo que vos mencionás. No tendrían hoy la correlación de fuerzas en el Congreso. Claro. Tendrían una oposición del movimiento sindical, pero uso el tendrían porque yo pensé que a los fondos buitres y el blanqueo de capitales tampoco pasaba en el Congreso, y sin embargo pasó. Y pensé que después del veto presidencial a la ley antidespidos iba a sobrevenir una reacción casi por un simple sentimiento de orgullo corporativo del movimiento sindical que había recibido una bofetada en pleno rostro, y tampoco hubo esa reacción. Entonces creo que tenemos que estar alertas y ser conscientes de que este gobierno de pronto es capaz de tener fortaleza donde parecería que no las puede tener, ¿no? Y hemos visto casi con estupor cómo se le allanó el camino. Sí, es cierto. Aparte, está bien que fue en el comienzo del mandato, algunos hablaron de darle gobernabilidad, cosa que por un lado es atendible, pero por el otro lado me parece que eran cuestiones que se podían haber discutido de otra manera, y yo estoy de acuerdo con usted, jamás deberían haber sido votados, pero me parece que acá ya se habla de derechos, ¿no? Se habla de, así como la gente saltó con el tema de las tarifas y con el tema de que no alcanza el dinero, ya tocarle el derecho al trabajador ya es ir demasiado lejos. Pero estoy de acuerdo, hay que estar atentos porque fíjese usted que ustedes salen, reaccionan y ya, por ejemplo, han establecido un paro, y la CGT todavía no. ¿Está como dormida o cómo está en realidad el aparato sindical? Porque es toda una incógnita cómo se han quedado quietos después de aquella masiva movilización que realizaron todos, ¿no? Y creo que la lectura más benévola sería que están ensimismados en la discusión de la futura conducción. Esperemos que sea eso. Esperemos que no sea que la CGT haya decidido
que el periodo de gracia hay que extendérselo, no sé, hasta el próximo año, porque bueno, en ese caso estaríamos realmente en una situación grave, porque está claro que una ofensiva del gobierno contra el movimiento sindical se defiende con eficacia si es todo el movimiento sindical el que responde. Claro. Nosotros podemos hacer una marcha federal y convocar a los sectores populares y a los sectores sociales y a los pequeños empresarios para luchar contra el tarifazo y en general contra el ajuste. Ahora no podemos convocar a otros a defender lo que no defienda el propio movimiento sindical, y por eso espero que la CGT, que bueno, ahora va a terminar de definir su conducción, ponga la cuenta regresiva del paro nacional. Creo que no tenemos otro camino, porque sigue habiendo despidos, porque la caída de la industria es en picada, y esto significa desempleo que aparece en las estadísticas, que es el de los trabajadores registrados, pero también desempleo y muy grande que no aparece en la estadística, que es la gente que vive con el trabajo de changa, que hace, qué sé yo, que trabaja a domicilio, que trabaja en la construcción en los barrios. Esa gente es la primera que se quedó sin trabajo, no aparece en ningún lado, el gobierno intenta taparlo y negarlo, pero tenemos una realidad muy difícil en los barrios donde vive la gente más humilde, trabajadores no registrados, la mayoría de ellos, y esto hay que encontrarle una salida, y la salida no es otra que un cambio de política de parte de este gobierno. Es decir, creo que tenemos que reclamar eso, y me parece que estas dos razones, defender el modelo sindical argentino, defender los derechos conquistados y pedir un cambio de orientación económica que incorpore la agenda social, son dos motivos que justifican por demás la convocatoria al paro nacional, y espero que estemos en víspera de esa convocatoria. Hugo, buen día. Florencia García Marín le habla. ¿Cómo le va? En relación a lo que estaban hablando recién, ¿no? Del posicionamiento de la CGT, hace unos días salió a brindar declaración Juan Carlos Smith y llamaba la atención esto que se está mencionando, la postura, por así decirlo, un tanto conciliadora, esperanzadora, y llamaba la atención que no se estén hablando de medidas de fuerza, como a la espera. Vaya a saber de qué, pero se los veía más a la espera antes de tomar una medida. ¿Usted qué opina de eso? No, creo que sí, no comparto eso que se instaló como que bueno, es un gobierno que recién empieza, hay que darle un periodo de gracia, porque el periodo de gracia que se le otorga a este gobierno es un periodo de gracia para los trabajadores. Es así, es decir, si yo fuera empresario, me refiero empresario de una empresa multinacional, no un pequeño empresario, sí. Porque los pequeños empresarios están también en la lona, obvio, a esta altura del partido, pero bueno, si fuera un gran empresario, por supuesto, diría este gobierno hay que démosle más tiempo para que siga con la motosierra en la mano cortando cabeza. Ahora, desde el movimiento obrero no se justifica, yo no comparto esa mirada, y creo que hay que ir a un momento de definiciones, y creo que la CGT tiene ese debate interno, y hablo de la CGT porque está claro que si fuimos fuertes el 29 de abril fue porque salimos todos juntos. Está claro. En este momento tenemos que volver a salir todos juntos. Sin dudas. Aparte, ese acuerdo ese estrecharse las manos que usted tuvo con Pablo Micheli, con quien obviamente los dividían tantas cuestiones, me parece que era un signo más que positivo. Era un lugar en donde el trabajador encontraba signos de unión muy importantes, que es una pena que después no haya sido contagiado por el resto. Sentimos nosotros desde acá, los trabajadores, que ustedes no solo hicieron el movimiento, hicieron la movilización impresionante a la que usted hizo mención, sino que no se quedaron ahí, siguieron por más. En cambio los otros es como que recularon, guardaron, esperaron, y ya la gente dice, bueno muchachos, ya está, ¿hasta dónde podemos llegar, no? Sí, yo creo que no hay más tiempo para especulación. Creo que a partir de acá la inacción va a empezar a ser complicidad.
Claro, Yo claro. creo que es así. Sí. ¿Cuándo va a ser ustedes ya tienen decidido, ¿no? El paro general en agosto? Nosotros estamos proponiendo un paro general para agosto Sí. con la CTA de Micheli. Uh-huh. Y estamos convocando a una marcha federal que se le va a poner fecha en el día de hoy, que seguramente va a ser en agosto también, a finales de agosto, va a recorrer el país durante 3 días. Creo que va a ser una movilización importantísima porque va a empezar en las provincias del norte, en la Patagonia, en Mendoza, va a pasar por Córdoba, Rosario, y finalmente cuando llegue acá a Buenos Aires, antes de llegar a Plaza de Mayo, va a haber actos en La Matanza y en Avellaneda. Va a ser 3 días de gran movilización y bueno, apostamos a que este tipo de acciones empiece a generar el clima de movilización, de resistencia, que es necesario para que haya cambios. No, ni hablar. Esto está más que claro y aquí desde la Ciudad de La Plata, desde el punto de vista judicial, también se ha hecho mucho. Por ejemplo, hoy está la audiencia en Mar del Plata, pero digo, el tema de los tarifazos ha sido tal vez la ciudad que ha hecho punta para, de alguna manera, parar esta ola que arreciaba contra los trabajadores. ¿Qué posturas tienen ustedes? No, creo que es muy importante lo que pasó en La Plata, lo que se dio en otras provincias del país, que aunque muchos lo ocultaron, no muchos medios que han tejido una pantalla como para que vivamos en un país de fantasía, ¿no? Y creo que es muy importante, vos lo mencionabas y me hiciste acordar, hoy hay una marcha que la convocan la CGT y las 2 CTA y otros sectores sociales de pequeñas empresas, van a ir ahí donde se hace la audiencia pública en Mar del Plata. Creo que esas acciones han sido fundamentales para parar esta bestialidad que fue el tarifazo, que bueno, solamente se puede entender desde la cabeza de alguien que tiene doble bandera, es uno de los gerentes de la Shell y ministro de Energía. Ni hablar. Aquí en La Plata también le cuento, a las 2 de la tarde va a haber una movilización y una... han denominado una gran fiesta contra el tarifazo, en donde no solamente se van a juntar muchos movimientos sindicales, sino también la FURB, se van a juntar las asociaciones que tienen que ver con los clubes deportivos que tan afectados han sido con el tema del tarifazo y demás. Digo, un nucleamiento mucho más allá de un gremio, digo, que también es muy importante cuando la sociedad se moviliza y se pone de pie ante situaciones así, ¿no? Sí, yo pienso que es muy alentador, porque lo peor que hay en estas situaciones son las confrontaciones en el cerco del aislamiento, ¿no? Claro, claro, claro. Es muy alentador, creo que muestra el camino que hay que recorrer. Muy bien, Hugo, muy amable por la nota y obviamente quedamos a su disposición. Y un gran abrazo, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias, Hugo Yasky, hombre fuerte de la CTA de los trabajadores. Bueno, invitando a la CGT para que también participe de esto que va a ser un paro general que se vaya a llevar en el mes de agosto y sobre todo teniendo en cuenta, la situación en la que se está atravesando y un par de frases, ¿no?, que seguramente van a quedar repiqueteando por ahí. Algunos se están quedando demasiado y esto nos hace dudar. ¿Habrá dicho y el palo habrá sido para el gallinero de Moyano? La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo.